Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Fernando Ruiz y el día de hoy les vengo a hablar sobre uno de los tantos cuentos producidos por el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. El cuento que les vengo a hablar el día de hoy es el cuento Alienación. ¿Qué es lo que trata el cuento de Alienación? Primero veamos su ubicación, en el cual se ubica en la Lima antigua, por lo menos de los años 50, un promedio de 1900 a 1950. El autor de este cuento es un narrador testigo, el cual es uno de los tantos personajes secundarios que relatan la historia de nuestro protagonista, que es Roberto López. La historia, en un corto resumen, es la siguiente. Roberto López es un niño de piel negra y de un estatus social muy bajo en la sociedad de aquel entonces. El cuento comienza con los compañeros, amigos de Roberto, si podríamos decirlo así, relatando con respecto a cómo eran sus juegos y la vida en ese entonces, y también se toma de rol importante la aparición de una chica que se llama Keka. Keka era el amor de todos esos jóvenes y todos prácticamente están ilusionados con ella, hasta incluso el mismo Roberto. Sin embargo, en un momento específico del cuento, Keka se cruza con Roberto y Keka prácticamente discrimina a Roberto, lo que hace que él se sienta un poco mal, pero muy aparte del mal, él mismo desde ese momento se pone un objetivo: dejar de ser prácticamente una persona negra, ser un sambo, a pasar a ser una persona blanca. Tras esto vemos prácticamente como el cuento se acelera unos años después, donde nuestros personajes, incluido nuestro protagonista, pues crecen y se ve como cada uno se retira, hasta incluso la misma Keka se ve que tiene dos amores. Posterior a lo que habíamos dicho, Roberto se empeña en dejar de ser un sambo, como tanto él se había considerado. Recordemos que él tiene una madre, sin embargo, ella no toma tanto protagonismo en la historia casi hasta el final. Roberto prácticamente podemos verlo en el cuento, cómo es que toma prácticamente medidas que son muy raras. Por ejemplo, decide tiñarse el pelo con agua oxigenada, o si incluso crea como algún tipo de polvo blanco con talco y algunas otras especias para poder echárselo en toda la parte de su cuerpo para que ya no aparente ser un sambo. Hasta incluso vemos la aspiración de querer ser mejor cada día de Roberto, tanto así que a pesar de que no tenía recursos, logró aprender inglés y posteriormente ingresó también a un instituto americano de inglés. Y ahí es donde conoce a otro, podríamos decir así, un protagonista o otro personaje secundario, el cual es José María Cabanillas, otro chico que también, al igual que él, era una persona, un sambo, y que también se empeñó en dejar, en desambarse. Tras esto, ambos personajes terminan yendo a Estados Unidos y juntan un dinero y posteriormente se disponen, como les dije, a retirarse de este país. Sin embargo, tienen una mala suerte. Ese abono de dinero que habían juntado lastimosamente no era suficiente, ya que, como sabemos, el valor monetario de cada país es distinto, por lo cual el dinero que ellos habían juntado no les alcanzó ni siquiera un mes. Ellos pasaron mucha necesidad y en ese momento, ese tiempo de la historia, Estados Unidos libraba una guerra contra Corea, por lo cual ambos, ante el miedo de ser retirados de aquel país, deciden enlistarse al ejército norteamericano y recibir entrenamiento y participar en la guerra a cambio de, pues, al término de esta guerra, tener asegurado una vida estable en los Estados Unidos. En la lectura nos enteramos que lastimosamente, por el narrador protagonista, Roberto murió en la guerra, ya que él planeaba mandarle algún tipo de dinero, por lo que podemos entender a la lectura, a su madre que estaba todavía acá en Perú. Sin embargo, lastimosamente, ella tampoco no pudo recibir la noticia del fallecimiento de su hijo, ya que poco antes de que llegara la notificación, ella falleció de un paro cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que nos da la reflexión? Uno siempre tiene que aceptarse a sí mismo, tiene que ser feliz como es. Sabemos
muy claramente que en ese tiempo la sociedad era muy discriminatoria, solía discriminar a varias personas, incluso por los más mínimos rasgos que tengan. Y obviamente Roberto estaba en todas las condiciones para poder recibirlo. Aún así, él decidió cambiar y ser alguien distinto, como ya había dicho. Esto nos da como una reflexión resumida que nunca uno debe rechazar quién es. Debe ser lo mejor que pueda y que esas debilidades, esos ataques, esas piedras que todos, o incluso el mismo destino, podría llegar a querer ponértelo en el camino, tú los debes superar con un gran esfuerzo. Bueno, eso ha sido todo, queridos amigos. Me despido y ojalá podamos volvernos a ver en una próxima.